Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Esta mañana mucha gente me llamó por motivo del concurso de anoche, concurso de preguntas y respuestas. Lo que queda como saldo es que hay una nueva forma de aprender de los chicos. Esto es absolutamente evidente. Los chicos aprenden mucho más fuera de la escuela que en la escuela, y esta es una realidad. Aprenden a través del teléfono, a través de concursos, a través del diálogo entre ellos. Yo creo que estamos hablando demasiado de otras cosas y no de educación, pero es hora de plantearse seriamente cómo se van a volver a reencontrar el docente y los alumnos y la comunidad educativa. Hoy hay un divorcio bastante marcado. Juanca, noticias de hoy. Noticias de hoy hay varias. En la etapa Nuevo Mundo elegimos declaraciones del exgobernador José Luis Gioja defendiendo las PASO y dando los motivos. Esto había salido el exgobernador Sergio Uñac pidiendo que en el peronismo se hiciera internas. Pero bueno, es parte de lo que pasa hoy la discusión política. Pero también, y ya vamos a hablar dentro de un ratito del tema, esta polémica que hay en torno a la empresa que tuvo el incendio en el parque industrial, si estaba habilitado o no. Medio Ambiente salió hoy fuerte para desmentir al municipio de Chimbas. Y otro de los temas que vamos a hablar hoy en el programa tiene que ver con esta decisión que se tomó en España, en donde ya murió, con lo que se llama muerte digna por eutanasia, esta joven española de 25 años, en donde su padre principalmente se había opuesto a que la justicia lo autorizara. Muy bien, pero comenzamos presentando a nuestros anunciantes. Auspician este programa. Broker Andino, SEAC, Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Caucete, Dulcín, Café América Mayorista, Municipalidad de Santa Lucía, Naturgy, Municipalidad de Rawson, Grupo Mitre Salud, Golden Mining Gualirán, UPCN, Glencore Pachón, Municipalidad de la Capital, Papelería Salomón, Vanessa Novias, Municipalidad de Pocito, Pinturería Córdoba, Municipalidad de Rivadavia, Cochería San José, Municipalidad de Albardón, Universidad Nacional de San Juan, Municipalidad de Hachal, Nápoli Frío, Alfredo Nardi Abogado, Barrick, Prevención Salud, Equimel, Clínica Santa Lucía, Municipalidad de San Martín, Gonzalo Campos, Avícola Soles, Cámara de Diputados de San Juan, HG Perforaciones, Gobierno de San Juan, Sancor Seguros, Barceló Combustibles, Colormax, Municipalidad de Chimbas, Sindicato Empleados de Comercio, Peluquería Gardela y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de julio. Neumáticos Barceló. Alineación y balanceo, rotación y colocación de neumáticos, tren delantero completo, amortiguación y frenos. Ahora también cambio de aceite y filtros para tu vehículo. Plan 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito del Banco San Juan. Te esperamos por la esquina de Mendoza y 25 de mayo. Neumáticos Barceló, todo en un solo lugar. Tenemos nuevo director de hidráulica. Sí, José María Ginestar, que estaba en la Dirección de Recursos Energéticos. Él viene de Santa Lucía, fue candidato a intendente en las elecciones pasadas. A partir de ahí manejó recursos energéticos y pasa a tener un funcionario con mayor protagonismo en momentos en donde hidráulica, entre otras cuestiones, tiene que debatir con los productores respecto a que no se va a poder utilizar agua hasta septiembre. Se necesita un director de hidráulica que realmente pueda salir al frente en esas discusiones, porque hasta ahora se escucha más los regantes que la voz oficial. Yo creo que está llegando la hora de plantearse seriamente el tema del agua. ¿Qué va a hacer en el futuro? No hoy, los próximos 10, 20 años. Es como que un proceso que de a poquito se ha ido agotando. Exactamente, por lo cual con Ginestar al menos va a tener un director de hidráulica en donde
lo vas a convocar a una entrevista y va a estar, que no es poco. Bueno, se viene el Ironman y hay clima de turismo por primera vez en mucho tiempo. No por primera vez, pero como nunca, digamos. Se viene el Ironman y aparte de la competencia, que ya de por sí moviliza muchísima gente, porque es realmente atractivo como está hecho, pero también hay reuniones de negocios, en todo lo que tiene que ver con el Teatro del Bicentenario está montado lo que vendría a ser las carpas donde se están haciendo esas reuniones, y hay un movimiento importante, no solo en esto. El Ironman más la cabalgata creo que va a ser un buen fin de semana turístico para la provincia. Es que aparte de quienes compiten, están quienes acompañan, y son muchos. Exactamente. Patricia Moreno. Nos vamos al ámbito de la salud, Juan Carlos, porque el mosquito no se fue. Hoy fue tema específicamente porque a raíz de casos que se han detectado específicamente en otras provincias, San Juan no se quedó atrás y también tenemos 2 casos sospechosos de chikungunya, otra de las enfermedades que transmite el mosquito, y están investigando han sido estas muestras derivadas al malbrán. Y por otra parte le cuento que también hubo un trascendido que generó malestar en Hacha. Los hachalleros son bravos y hay que tener cuidado. Hubo, a raíz de las redes sociales, una escuela que manifestaban habían varios casos de meningitis. Esto provocó alerta, motivo por el cual fueron y desinfectaron esta escuela, hicieron tareas preventivas. Mañana no habrá clases, lo que sí han destacado las autoridades de salud que no hay ningún caso declarado, que hay una persona que tenía síntomas, pero todavía no se ha determinado qué enfermedad tiene. Seguimos, Juanca. Sí, hoy se realizó una nueva jornada en torno a la ley de glaciares. El 8 de abril sería la votación, están los votos para aprobar la ley, pero el ambiente está bastante caldeado. Yo creo que todo esto va a herir bastante a la actividad. Lo que pasa es que venían los ambientalistas, y entiéndase bien a qué me refiero, de capa caída. Es decir, después de las grandes discusiones de Bonazo, de Pino Solanas a fines de la primera década de este milenio, 2008, 2010, como se había quedado un poco tranquilo, entre otras cuestiones, porque no llegaban inversiones mineras. Y es tanto el movimiento de dinero que hay en la minería que también hay mucha gente que quiere ser protagonista de toda la forma. Ahora, ¿por qué siempre la minería y no el petróleo, por ejemplo? ¿Por qué es la minería y no la contaminación del riachuelo? Donde las industrias tiran de todo. Te digo más. Son preguntas que uno se hace. ¿Por qué hay un ensañamiento con Barrick en San Juan y no con otras empresas mineras que incluso tienen proyectos más grandes y lo eligen acá? Creo que tiene que ver, por lo que te decía, también hay cuestiones económicas muy fuertes. Patricia, la última de Le este cuento bloque. quién va a quedar al frente del EPSE. Se fue Ginestar, han nombrado hace unos instantes a Federico Pérez. Él va a ser Federico ¿En Pérez ese o en Reynoso. recurso energético? En el EPSE, donde estaba, de recursos energéticos, donde estaba Ginestar. Claro. Federico Pérez es el nuevo director a cargo, que estaba acompañando a Ginestar de alguna forma, viene del Riñón de Orrego desde Santa Lucía, también ha sido compañero de trabajo de Ginestar, así que Ginestar de alguna manera va a estar en hidráulica y va a continuar en su cargo, porque de alguna manera va a estar en ambos lugares. La última, Juanca. Sí, Guillermo Cirerol y Sergio Ruiz fueron presidentes de OCE en diferentes épocas, pero es la época de los caños del acueducto. Hoy se presentaron espontáneamente en la justicia, no es que habían sido citados, sino que ellos se presentaron y diciendo que las obras tenían parte de agua potable y parte de cloacas. ¿Por qué es esto? Porque parte de la cañería no es apta para el consumo humano, no es apta para que vaya el agua potable, porque son precisamente para cloacas. Entonces, si se trajo caños de cloaca para usar como agua potable, hay un incumplimiento de los controles por todos lados y responsabilidades muy graves. Ellos dicen que era para la parte de cloaca. Será la justicia quien determine. Muy bien, vamos con 2 anunciantes y volvemos. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, Apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Nah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa.
Me lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Uf, una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Patricia, ¿quedó algo? Vamos al ámbito policial. Ustedes recuerdan que hace más de 20 días una persona fue quemada allí en la zona de la terminal, cerca del Hospital Rawson, a raíz que hubo una disputa que está investigando especialmente la Fiscalía. Esta persona resultó con heridas bastante importantes en las zonas, en las vías aéreas, como así también en la piel, el 12%. Fue dado hoy de alta y en los próximos días va a declarar para determinar, y esto va a aclarar la causa, si la carátula va a ser intento de homicidio o fue realmente una reyerta, una pelea. Así que en esta causa es muy gracioso porque entre las involucradas está Pampita, como se la llama, a una de las personas detenidas, y hay un hombre que tendría vinculación con el manejo de trans y demás. Así que se espera que entre mañana y pasado se le tome declaración. Bueno, enseguida vamos a hablar de dos temas que yo creo que de plantearse van a ser una gran incógnita para la justicia provincial, Juanca. Sí. Un tema es si tienen que autorizar una eutanasia. Y el otro tema es si pueden, hay juez que se anime a ir contra multinacionales digitales súper poderosas en todo el mundo por alguien que plantea que tiene una adicción de la que no puede salir. Son dos temas de mucha discusión enseguida acá en La Ventana. Pero antes veamos lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Los huesos de tu cráneo pueden convertirse en altavoces. Beethoven lo descubrió por desesperación cuando el silencio amenazaba con robar su genio. Viena, 1798. Los sonidos del mundo se desvanecen como arena entre sus dedos. Su carrera dependía de su oído y lo estaba perdiendo. Durante meses, Beethoven luchó contra la realidad. Los médicos no tenían respuestas. Su mundo se hundía en silencio, hasta que la desesperación lo llevó a una idea descabellada. Tomó una varilla de metal, la conectó a su piano y la mordió entre sus dientes. De repente, algo extraordinario. Las vibraciones viajaron por sus huesos directamente a su oído interno. Podía escuchar a través de su cráneo. Este truco salvó su carrera. Beethoven pasó 30 años componiendo obras maestras en silencio total. La novena sinfonía la escribió completamente sordo. Cuando se estrenó en 1824, él insistió en dirigir la orquesta. Al final, el público aplaudía frenéticamente, pero Beethoven no podía oírlos. Una cantante tuvo que girarlo para que viera la ovación. Hoy, esa técnica se usa en audífonos modernos. Hoy en día, es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Cumplen años hoy. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Andrea Rojas, César Caballero, Diego Pérez, la abogada Natalia Olivero, el empresario Augusto Benedetti, Isma Abayae Heredia, Mónica Castro San Martín, Sergio Allendez, Miriam Murciano, Mercedes Basualdo, Emilia Jofré, el ingeniero en minas, Eduardo Machuca, la acompañante terapéutica Jenny Agüero, Claudia Reynoso y Miriam Gómez.
Juanca, tenemos el invitado y tenemos el tema. Sí, Ignacio Achén es el fiscal que tiene a cargo la investigación de lo que fue un incendio en el parque industrial, que al principio uno puede decir es un incendio. Pero no es solo un incendio, es una empresa que tiene determinado tipo de tratamientos de residuos que son complejos, con lo cual hoy hay una disputa muy grande entre el municipio de Chimba, que dice que no tenía las autorizaciones, y Medio Ambiente, que decía que sí tiene las autorizaciones. Pero aparte el parque industrial, que cuando se hizo era el parque industrial y todo desolado, ahora hay barrios alrededor. Y todo eso tienen que ir merituándolo la justicia para ver si solo es un incendio o hay muchas cosas más. ¿Qué es lo que se ha investigado hasta ahora, doctor Achén? Y todo lo relacionado al incendio. Respecto, al menos desde el punto de vista penal, ¿no? Sí sé que han intervenido los organismos de Contralor, la Secretaría de Medio Ambiente, sé que estaba el ministro de Producción, al menos cuando yo estuve no me encontré o no se identificaron si había gente de la municipalidad, pero yo fui el domingo sobre las 20 horas más o menos, a las 2-3 horas que empezó el incendio, y estuvimos hasta largas horas de la noche, ¿no? Y fui el lunes, tanto en la mañana como a la noche, porque no se podían terminar de apagar las llamas del lugar porque iban tomando otros sectores. Le cuento algo. Hoy fue un periodista de La Ventana con un camarógrafo y no lo dejaron entrar al parque industrial porque todavía había residuos contaminantes en el aire. O al menos no sabían si podían ser contaminantes, no había seguridad. Bien, estamos hablando no 2 sé, días después, 3 días después. No sé con quién se habrá, no sé, dónde le habrán dado esa información, dónde le habrán parado, digamos, a tu periodista. Dice que no lo dejaron entrar. Desde el ingreso al parque. Habría que consultarle en todo caso a él, porque el día del evento, si bien estábamos con algunos barbijos puestos, había gente que tenía barbijos, obviamente que se acercó el lugar por todo, ¿no? Primero para dejarlos trabajar bien al personal de bomberos y segundo porque había gente que a lo mejor por curiosidad o por ansiedad de estar cerca del lugar no tenía razón o motivo para estar en el lugar. Nosotros investigamos, la unidad fiscal, digamos, investiga respecto de la intencionalidad del Está bien, pero si han pasado incendio. 4 días y todavía no se podía entrar por los efectos contaminantes de ese incendio, es que ha sido muy grave. Bueno, me imagino, porque es un periodista que está cumpliendo hay su que tarea. yo quisiera ser muy prudente a la hora de hablar de efectos contaminantes. Es lo que se invocó. Está bien, pero a él se lo invoca, no sé, una persona en la puerta del parque, no sé las órdenes que a lo mejor tendrá esa persona. Nosotros nos guiamos por las autoridades, ¿bien? Claro. No están dando noticia de efectos contaminantes, ni uno ni otro, ¿está bien? Y de hecho la empresa, por ejemplo, se dedica al reciclaje de aceites o desechos de maquinaria, como filtros de aceites y aceites. Tiene una identificación IO-IA, una identificación específica. O sea, no había agroquímicos en ese lugar, ¿está bien? Lo cual no quiere decir que a lo mejor mañana o pasado hagan un informe sobre el efecto contaminante que puede haber tenido el humo o algunos otros productos. Que escuchemos un poco lo que dicen los vecinos? Sí, cómo no. Escuchemos. ¿Cómo lo vivió usted el incendio? Y mal porque, ¿cómo es que se llama? Pensamos que se podía extender para este lado, que uno está cerca. Y la goma produce mucho humo, goma y no sé qué más habría, pero produce mucho humo que intoxicaba a la gente, o sea, cuando corría, cambiaba el viento, lo perjudicaba a uno para la salud. Muy preocupante porque se llenó todo el barrio de humo, ¿sí? No sabíamos qué pasaba, era una columna inmensa de humo y nadie, todos los vecinos salían afuera, miraban, pero no sabían de qué se trataba.
Sí, lo vivimos muy feo al incendio porque, por ejemplo, el fondo de nosotros da al descampado y tuvimos que inhalar todo ese humo tóxico que fue horrible, tuvimos que encerrarnos y lo mismo se sentía el olor, pero tuvimos días con el mismo, ¿cómo te puedo decir? El humo que seguía saliendo y seguíamos inhalando eso. El olor no se aguantaba, había entrado hasta dentro del dormitorio. Horrible, sí. ¿Tuviste miedo? Sí, muy preocupante porque te imaginas que era una columna de humo inmensa y no sabíamos qué podía pasar, más allá de que estábamos un poco retirados, pero el aire, el viento que había podía traer muchas consecuencias, tanto, no sé, materiales como a la misma gente, no sé, de intoxicarse, algo así. ¿Cuánto tiempo calculas que han inhalado el humo? Y hasta ayer se sentía todavía el olor, anoche se sentía fuerte el olor del humo, no sé si es cuando corre viento norte, trae todavía el humo hacia acá. ¿Tuviste miedo? Sí, porque en mi casa hay niños chicos y, por ejemplo, mi esposo que sufre del pecho, ahora está con mucho alergia, ¿sí? ¿Cómo ves el barrio hoy? Y hoy lo veo mucho más tranquilo, sí, mucho más tranquilo, ya no hay humo, no se ve nada raro, entonces estamos bien. Yo no sé por qué lo traen acá, realmente sabiendo que hay un barrio cerca y que se están construyendo más barrios. No, todavía llega antenoche nomás. Llegó ese humo con un olor horrible, hasta dentro del dormitorio se me llenó el dormitorio, yo tengo para el fondo el dormitorio. La gente tiene miedo, son opiniones, ¿no? Todas las opiniones son válidas y obviamente viviendo cerca yo creo que tendría la misma sensación. Pero ustedes me han traído acá como funcionario de la Fiscalía. Sí. Y en esos términos tengo que ser muy preciso y muy respetuoso. ¿No hay hoy indicios para tomar medidas extra de las que se han tomado? Todo es válido lo que puede decir la gente. Primero manifiestan que no sabían de qué se trataba, o sea, hay una situación ahí entre sorpresa, digamos, del momento y la desesperación de no saber de qué se trata ese humo. Y obviamente que cualquier humo es contaminante. Entonces, si usted se pone al lado de un camión o al lado de un colectivo 24 horas y algún efecto puede llegar a tener, ¿está bien? Habría que determinar eso y esa es mi responsabilidad. Preguntar a los peritos cuál es el verdadero impacto que eso ha tenido. Yo no niego que puede haber tenido un impacto en el momento respecto del miedo, de la posibilidad, de la hipótesis. Pero el Código Penal no sanciona hipótesis, sanciona hechos concretos. Y es donde tenemos que ir a investigar. Que leí de uno de los propietarios de la empresa, de Rodolfo Piola, que decía que le llamaba la atención porque el lugar donde se inició el incendio se había dejado de trabajar el sábado al mediodía y que no había suministro de electricidad, con lo cual a él le llamaba la atención que se hubiese provocado un incendio en un lugar en donde no tendría que haber un incendio. De hecho, cuando lo dijo yo estaba ahí presente. Estábamos con personal policial, con personal de bomberos, es más, estaba hasta el mismo ministro que había ido a ver, ¿cómo se llama? Fernández. Sí, Gustavo Fernández. Sí, Gustavo Fernández, gracias. Había gente de medio ambiente y él manifestaba esta situación de que también no sabía de dónde se había producido y que pedía que se investigara. Esa investigación se está llevando a cabo, o sea, a través de personal policial, de policía científica. Los bomberos hoy habían podido entrar y separar, digamos, todo ese material de residuos que quedó compactado por el mismo fuego. Lo pudieron separar y accedieron hasta donde ellos entienden de que se habría originado y están elaborando la pericia, es lo que me informaron hace en toda investigación 2 horas penal atrás. hay que determinar qué tipo de delito se podría investigar. ¿Qué es lo que estarían investigando ustedes? Bueno, ahí tenés 2 posibilidades de delitos. Uno, eventualmente si es un hecho ocasionado, digamos, un incendio ocasionado, la autoría primero de este incendio, ¿está bien?
Y lo segundo podría llegar a ser un eventual daño ambiental que está previsto en la ley de residuos tóxicos, de residuos peligrosos, perdón, de la 24.051, creo que es la ley con exactitud, que prevé también algunas figuras típicas respecto de la calidad del ambiente, digamos, respecto de la intoxicación del ambiente. Pero para lo cual también requerimos de pericias, no solamente de gente especializada en ambiente, sino del eventual daño que se puede llegar a manifestar. ¿Está bien? La sensación, ayer por ejemplo veía, creo que ha sido en provincia de Buenos Aires, que ha explotado un depósito de garrafas cerca de unos barrios. Yo me imagino que han sentido la misma sensación de peligrosidad que esta gente. Ahora, nosotros tampoco investigamos en este delito, digamos, en este incendio, lo vamos a llamar incendio, ¿no? Tampoco investigamos quién estuvo primero, si el parque industrial o las casas. Lo cierto es que están ahí. Bien, sí, eso será motivo de otra situación. Incluso pueden haber sanciones quizás administrativas también, porque no todo es delito, ni todo va al Código Penal. Lógico. Bien. Y respecto a por ejemplo, eso que vos hablaste de las habilitaciones, yo también lo he escuchado. Bien, pero a nosotros particularmente no se agrava la pena ni se disminuye por el hecho de que esté habilitado o no. Eso es una cuestión administrativa. Para el delito, hasta saber si esto fue provocado por alguien o no. Doctora Chen, ¿qué tipo de materiales es lo que se tratan ahí? ¿Aceites? Aceites de, mire, ¿ve? Cablerío y aceites y filtros de maquinarias. Bien. Incluso, por ejemplo, también hemos tomado actas y notas de unas cubiertas que estaban en un costado. Ahí usted puede ver unos tachos azules, pero eso no son parte del material que va a incineración, porque lo que hacen es incinerar esto y hacerlo, ¿cómo se llama? Hacerlo ceniza, y de ahí lo cargan en un camión y lo sacan la ceniza. ¿Bien? Ese es el trabajo. Todos los tachos que están ahí atrás también han sido revisados, pero no son parte del material para reciclaje, sino que es parte del... En esos tachos se trae el material. Bien, y los dejan en un costado. Y ahí usted ve unas cubiertas, que esas cubiertas también pertenecen a la propia maquinaria de la gente que levanta este residuo en palas. Pero todo eso estamos en el proceso de investigación, porque ahora hay que ver si verdaderamente esas cubiertas corresponden a esas palas mecánicas que con el que levantan el residuo lo ingresan al horno. Esas cubiertas son los mismos que en una manifestación te ponen cubiertas, te lo incendian, no hay investigación. Imagínese, por ejemplo, esa situación, y que usted viviera en la casa justo que está al lado de un balcón y le entra ese humo. Bien, pero bueno, obviamente que usted se va a sentir afectado, o yo, cualquiera se sentiría afectado. Lo que tenemos que ser muy responsables en ver si esto ha sido causado o si a lo mejor ha sido una cuestión de negligencia o de imprudencia, cuál ha sido el motivo de esto, y a partir de ahí establecer los daños ambientales que podría haber llegado a tener. Bueno, muy bien. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. No, por favor. ¿Vamos con un par de avisos? Un par de avisos. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. San Juan,
una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Bueno, Juanca. Sí. ¿Querés que una noticia de Patricia, así la liberamos en este bloque? Les cuento, a raíz de los numerosos reclamos que hay de los usuarios por problemas en el transporte público de pasajeros, la red Tuluna específicamente sobre la gratuidad del pasaje de docentes y estudiantes, Transporte decidió poner unos veedores que van a estar asesorando en los mismos colectivos a la gente y además indicando y controlando a los choferes, especialmente por esto del aire acondicionado que algunas empresas habían ordenado a los choferes a pagar. Muy bien, recién lo planteábamos al comienzo, Juanca. Hay dos temas que tienen que ver con la justicia, porque se han resuelto judicialmente. Uno, la posibilidad de una eutanasia en una menor. No menor, 25 años. 25 años, una persona mayor, pero cuyo padre pedía que no la dejaran morir. Es un tema muy fuerte, pero que puede darse algún día en San Juan, no hoy. Y el otro tema tiene que ver con enfrentar a multinacionales que uno los ve, no tenemos que ir a buscar los ejemplos lejos de casa. Seguramente ustedes tienen un hijo, un nieto, y que está por abajo de la servilleta o por arriba de la servilleta hasta en la comida y no puede dejar de utilizar las redes sociales. Más hay documentales que demuestran la manipulación de esos algoritmos para que quiera siempre volver y produce esa adicción que se llama. Bueno. Y donde fue condenado en un juzgado de California, mete YouTube. Tenemos como invitados profesionales que saben de los dos temas. Sí, Fernando Castro es abogado, pero aparte está el doctor Gustavo Ortiz, él es médico neurocirujano, el que está a cargo del CEMEC, que tiene que ver con medicina nuclear, que eso hasta hace unos años estaba en Mendoza, ahora también está en la posibilidad de San Juan, en donde son estudios muy especiales, muy específicos, no creo que sean masivos, pero sí muy importantes en determinados casos. Bueno, comenzamos entonces por este tema. Bueno. ¿Qué es lo que, empecemos hablando qué es lo que es la tecnología que hoy está disponible en San Juan. Bueno, CEMEC dispone ha puesto a disposición de la provincia, son pocas las provincias en el país que disponen de medicina nuclear. Era un método subutilizado, la tomografía por emisión de positrones. Es una tomografía que utiliza material radiactivo, utiliza glucosa, que es el principal consumo, el principal insumo de una célula, de cualquier célula del organismo, es la glucosa. Y por supuesto, las células, por ejemplo, cancerosas, tienen un mayor metabolismo que una célula normal. Para formar un tumor se multiplican, tienen múltiples núcleos y demás, y tienen un mayor consumo de glucosa que las células normales, de los tejidos normales. Sería un avance respecto a la tomografía tradicional. Claro, esto hace que este método, la tomografía por emisión de positrones, donde le inyectamos al paciente simplemente glucosa triteada, o sea, fluorada, hace que se concentren en los tumores y podamos tener más de un 95% de eficacia en el diagnóstico de cáncer o en el diagnóstico de cualquier cáncer. Pero lo que más me llamó la atención, lo que nos pasan acá para analizar, es que también puede detectar en estados precoces, casos de Alzheimer, casos de Parkinson. Bueno, es lo que se viene. Gracias por la pregunta. Hace poco el Ministerio, a través del Ministerio hemos contratado a un médico especialista, uno de los pioneros en PET-CT o un PET-neuro, como le llamamos nosotros, y vamos a poder investigar en forma, con mucha precisión, hacer diagnósticos precoz de
de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que hay un sinnúmero de demencias. Y cada vez van a haber más. Y cada vez van a haber más, sin duda. Por la edad. Pero para ir, digamos, proveyendo en forma precoz tratamiento y demás. No tan solo Alzheimer, es muy importante también el diagnóstico de precisión de Parkinson, incluso de temblor esencial, de temblor hereditario, epilepsia, tumores de cerebro, tumores malignos de cerebro, que hasta hace un tiempo cuando uno opera un cerebro, un tumor cerebral, el desafío es retirar el tejido tumoral y dejar el cerebro sano. El PET-CT en esto no tan solo muestra la estructura del cerebro, sino también su función. Entonces uno puede delimitar y ser mucho más preciso en la exéresis. ¿Hasta dónde acceder? Hasta dónde acceder con este tipo de tumor. Lo interesante es que esto, está planteado en un servicio hoy desde el Ministerio de Salud. Quiero hacer la salvedad del Ministerio de Salud. Antes era Ministerio de Salud Pública. Nuestro ministro, cuando llegó a la función, dijo que no era salud pública, sino solo salud, lo cual me parece loable. Y es así como lo vemos nosotros. Nosotros atendemos en CEMEC pacientes no tan solo de indigentes o de la obra social de la provincia, sino que atendemos a todo el espectro de pacientes en igualdad de condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que necesita hacerse ese estudio, que me imagino que debe ir con una historia clínica que lo avale. ¿Cuánto tiempo tarda entre pedir el estudio y que se lo puede realizar? No más de 2 semanas en nuestro centro. En otros, mucho más. Y le explico por qué. Porque tenemos un centro muy eficiente, la verdad. Somos muy pocos y trabajamos realmente muy bien. Yo hasta hace 3 horas hemos estado haciendo estudios. En su momento se hablaba que llegaba el radioactivo o el elemento desde Mendoza. No, Mendoza tiene el problema, fue uno de los pioneros, ¿no? Son los pioneros en PET-CT. Ellos hicieron la fundación la plantearon en el año 90 y en el año 91 estaban funcionando como fundación y han ido creciendo paulatinamente a medida que se han ido renovando en cuanto a tecnología. Es más, nuestros médicos durante la pandemia, los médicos que teníamos nombrados en el hospital han hecho pasantías en Mendoza y estamos tremendamente agradecidos. Tienen el problema, el radiofármaco, digamos, se hace en una suerte de reactor nuclear que se llama ciclotrón. El ciclotrón lo tienen realmente pocas provincias. Mendoza tenía uno muy antiguo y renovó el ciclotrón o puso uno de mayor capacidad que todavía no lo puede poner en funcionamiento y no tiene los permisos, digamos, para vender como radiofarmacia. Así que nosotros dependemos de un laboratorio que se porta excelentemente bien con nosotros, que se llama Bacón, de Buenos Aires, que nos manda en la mañana, estamos en la mañana muy temprano, elaborando, porque lo que le inyectamos a cada paciente depende de la patología, del peso y del estado actual del paciente en el momento de la inyección. Pero ese reactivo se vence en el día. Claro. Si no se utiliza, tiene un detrimento, como todo material reactivo, tiene un detrimento exponencial con el tiempo. Entonces estamos en contacto con la gente en la mañana porque ellos tienen que fabricar casi el doble de lo que nosotros recibimos. Pues creo que están en Ciudad Evita, de ahí tienen que ir a Ezeiza, a Aeroparque. Aeroparque Jetpack nos lo manda y llega acá en los vuelos de la mañana, que llega al mediodía. Entonces hay un detrimento, soy claro, y muy importante. Así que tenemos, cuando hacen paro, y lo quiero decir, cuando hacen paro los pilotos y hacen paro los aerotransportistas o hacen paro los que la carga, los de APLA, que esto y el otro, hay gente acá, gente muy enferma, gravemente enferma, que se perjudica, pero muy enferma. Yo no les quiero decir lo que es decirle a un niño que ha resistido trasplante óseo o trasplante de médula ósea, 5 o 6 ciclos de quimioterapia, que está totalmente demasiado y demás, decirle o tener que comunicarle, mire, no le vamos a poder hacer estudio ahora.
Tal vez ese niño, no sé si lo tengo la semana que viene, ¿me entiende lo que le digo? Sí. Es terrible. Es terrible. Así que cuando paran los bonitos, esto de que Milei dijo que es esencial, y es realmente esencial. Es realmente esencial. Es así. Bueno, doctor Castro, hay dos temas que nos interesan. Uno es, realmente son adictivas. Yo personalmente puedo dar fe de que son adictivas, porque si uno empieza a verlo, no se duerme esa noche, sigue toda la noche buscando cosas. Sí. No sé si a todos les pasa lo mismo, ¿no? Sí, a todo el mundo. ¿Cómo ve esta denuncia que ha prosperado y que le ha costado 3 millones de pesos, de dólares? Que no es poca cosa, para esta empresa no es nada. Pero hay 1.600 casos más. Hay 1.600 en Estados Unidos. Claro, era lógico y era de esperar. Eso pasó con el tabaco, ha pasado con todo lo que provoca adicción. Obviamente, la adicción cibernética es tan humana y tan cotidiana que a mí me pasa, a todo el mundo le pasa. Así que yo creo que acá en Argentina puede darse el caso de alguna demanda individual o colectiva contra esas empresas, ¿no? Han aumentado, perdón. Sí. Han aumentado mucho las consultas por autismo, por trastornos importantes de personalidad, trastornos obsesivos y demás, por el tema de la comunicación a través. Hoy en día uno va a un restaurante y ve un matrimonio joven, el señor con su celular, la señora igual, y un chico de 5 años, 4 años con su tablet. No solo eso, está el matrimonio. Claro, y el único momento que hablan entre ellos es cuando viene el mozo, que va a comer, que viene a comer, y se va el mozo y siguen. Entonces, es terrible. Es como te decía ahora, Juanca, fíjate en la peatonal, parate un ratito y ves, el 90% de las personas van caminando mirando la pantalla del celular. Sí. Pero eso, por ejemplo, ¿es fácil desde Argentina demandar a Meta o a YouTube? Que digamos, existe no sé la si les posibilidad. importa con la justicia argentina. Existe la posibilidad. Lo que pasa es que cuando se plantea por el derecho interno, se rige por nuestro ordenamiento jurídico. Hay que ver, ¿cierto?, cómo se puede juzgar en ausencia, por ejemplo, si ellos no se presentan. En ausencia, no, porque en el caso no estamos hablando de la órbita penal, estamos hablando de una cuestión civil, de responsabilidad administrativa, civil. Y en ese caso es posible, ¿cierto?, que se pueda mandar a un ente con representantes aquí en Argentina, obviamente, o puede exigirse que se arraiguen en la provincia, acá en el país. Bueno, hay distintos métodos legales por los cuales se podría llegar a una demanda de esa naturaleza. ¿Cómo lo ve, doctor H? Entre todo el trabajo de hoy, debo confesarte que lo que sé, lo sé a través de mi hijo más grande, que es abogado, que sobre las 2:30, 3 de la tarde, cuando llegué a la casa sobre las 3, me dice, mirá qué interesante esto, papá, porque lo que sí leí de esto, que han condenado a Instagram y a Facebook. A Meta, que es Instagram y Facebook, más pero YouTube. La nota que leíamos es que la condena se ha centrado en los métodos que utilizan para generarte la adicción, el método. Claro, la propaganda de vieja de Coca-Cola y como que no es poco, el abogado del colega obviamente, que ha llegado a pensar eso y realizar la demanda desde ahí. Bueno, contra las tabacaleras también, no era el hecho de fumar, sino los componentes que tenía el cigarrillo, el alquitrán y todas esas. Y a veces la falta de información también, por eso a partir de ahí los tabacos tuvieron la publicidad esa en aquella época. Y también los años 70 que no fumaba era un ilum. Bueno, pero a esto se le agrega, aparte de la adicción al teléfono, que también hay grandes negocios, por ejemplo, el juego. Pero que crea una adicción al juego. Una cosa por supuesto. Y que están chicos de 12 años ya jugando. Es el gran problema. Y a chicos que le han dado una tarjetita o no tarjetita para que pueda tener unos pesos, para que se pague la merienda y también lo utilizan en el juego. Yo pienso que la tecnología en ese sentido nos va a hacer involucionar mucho. Por ejemplo, lo que es la IA, aplicado al derecho.
estaba viendo, la otra vez seguramente esa información la han visto ustedes, que a un juez se le han presentado una denuncia en un jurado de enjuiciamiento porque han descubierto que las sentencias estaban hechas con la IA. No le borró la parte que decía la IA que si quería algo más del... Entonces no solo utilizaba IA, era tonto para revisar. La adicción a la pantalla es terrible. Vamos a tener 5 minutos nada más, pero creo que hay que plantearse el tema. Yo creo que tarde o temprano se va a dar algún tipo de ley de eutanasia en todo el mundo, ¿no? Ya existen. Porque si la gente va a vivir 120 años y va a vivir conectado a una máquina, tampoco es vida, ¿no? ¿Para qué hay que diferenciar muerte digna de eutanasia? Sí. Sí, en el país, acá en nuestro país tenemos una ley de muerte digna, sí, pero no sé si es técnicamente eutanasia, porque en este caso sería lo que se llamaba antes la eutanasia lenitiva, es decir, suspender un tratamiento prolongado cuando la persona está en un estado terminal y bueno, en ese caso... Se demuestra muerte cerebral y en ese caso... Exacto. En ese también, caso se le cuando lo es hacemos. irreversible, cuando es Totalmente terminal, sí. Sí es posible, eso está contemplado desde el 2012 acá en el país, eso se llama muerte digna. Lo que no está legislado y está en plena discusión es la eutanasia occisiva, es decir, la eutanasia activa. Provocada. Claro, por ejemplo, con asistencia de un tercero. Claro. Por ejemplo, yo quiero morirme, yo ya me cansé de vivir, entonces yo quiero terminar con mi existencia. Entonces, un médico viene y me aplica a mí alguna droga, algo y me provoca la muerte. En el caso de España hubo ese debate, se planteó a raíz del caso de San Pedro, que era una persona que directamente tenía una hemiplegia, no podía moverse, fue una película ganadora del Oscar, Mar Adentro, que tuvo muchísima repercusión, porque él quería morirse y obviamente su condición médica no podía ni siquiera moverse. Entonces necesitaba sí o sí de un tercero para morirse. Excelente película, sí. Asistida, una muerte asistida. Que también digo creo que es lo que ha planteado esta niña, ¿no? Sí. Dentro del esquema de dignidad. Para mí, conozco el caso. Mi postura personal, ¿cierto? Lo más digno que puede tener un ser humano es elegir la forma de morir, es decir, de morir. Pero ¿qué pasa en un caso concreto? En San Juan, un padre o madre de 95 años, en donde tiene una enfermedad irreversible con grandes dolores, y uno de los hijos le dice al médico, mire, basta, terminemos. Y otro de los hijos le dice, si ustedes no hacen lo posible, los voy a denunciar por intento de homicidio. Y bueno, ¿cómo se soluciona eso? Y con el sentido común, obviamente. Porque el médico se arriesga. Estamos frente a un caso, estamos frente a un caso, ¿cierto?, de que no es algo reversible, ¿entiendes? Es algo que no tiene vuelta, algo que el tiempo se va a encargar. La cuestión está en si... No debe ser fácil para el médico hacer eso, porque sabe que puede perder la matrícula. No, pero yo no creo que en ese caso... Voy a hacer mención de un nombre propio, de una persona que trabajaba hasta hace un mes y medio con nosotros, el doctor Isidro Putelli, no sé si lo conocen. Sí. Isidro Putelli, trabajando acá, volvió de vacaciones, empezó a doler un poquito el estómago, bueno, terminó en un cáncer de páncreas avanzado, diagnosticado tarde, porque los médicos nos olvidamos de nosotros. Tuvo un ciclo de quimioterapia solamente y 1000 complicaciones. Y él habló con sus médicos oncólogos y sus terapeutas y decidió no seguir. Indudablemente si seguía no había que hacerle porque su páncreas se había diseminado la enfermedad, así que tristemente ayer lo hemos sepultado. El día sábado o domingo, cuando él se compensó, se decidió hacer por sentido común, por humanismo, porque es parte de nuestra profesión lidiar con la muerte, con este tipo de cosas. Tu papá lo sabía bien. Todos los días. El año pasado un amigo mío falleció, tenía cáncer, entonces y optó por no seguir. Claro. ¿Falleció? Claro. Obviamente. Claro, pero el debate de esta niña es distinto. Es otra cosa, esta es la eutanasia occisiva, o sea, la activa y con un padre con asistencia. Ella la asiste hay para un que choque muera. de intereses.
está el Y interés. un padre que dice su problema es más psiquiátrico Nos que está médico, no obligando la a mata. analizar, Nos está obligando a analizar un poco más esa realidad, porque hasta donde he leído o vi, se encontraba bien, digamos, dentro de su... Creo que había quedado cuadraplégica un poco. Parapléjica. O parapléjica. Es la paraplegia y creo que terrible. la decisión era un dolor físico frente a un dolor espiritual de no tener ganas de vivir. Ya se había alargado un quinto piso, pues ahí quedó parapléjica. Bueno, por eso creo que hay son casos terribles. Una situación ahí sin que duda hay una colisión de que interés. la legislación va a tener que mirar, o los legisladores, o todos nosotros, ese dolor espiritual que no lo estamos... Sería muy interesante leer los dictámenes, el expediente de dictamen, historia clínica, cómo llegan ellos a esta decisión. Es que por un lado la ciencia avanza y promete muy interesante. Muchos años de vida, pero por otro lado es como que nos olvidamos que tenemos que morir algún día, ¿no? Por supuesto. Y esto hay que empezar a planteárselo. Hay una cuestión en derecho que se lo plantean hace mucho, si está primero la dignidad o la vida. Sí, y no, una eso respuesta depende que de la no es tan época, difícil. depende del interés que tiene la sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, te doy el caso del derecho romano, había un caso, no sé si ustedes han sentido hablar alguna vez del homo sacer. ¿Homo? Homo sacer, en latín, ¿cierto? Que era una figura jurídica especial que era un liberto que traicionaba al que lo liberó. Entonces, cuando se daba esa situación jurídica, se transformaba en homo sacer, en homo sin derecho, en una persona sin derecho. ¿Y cuál era la implicancia jurídica? Era de que cualquiera le podía hacer daño, lo podía lesionar, lo podía matar sin responderle a nadie. Entonces la vida de él no era nada. Bueno, podemos dar el caso del Código Penal, ¿cierto?, de 1921, que tenía el infanticidio, que era el homicidio atenuado, cuando, por ejemplo, el homicidio lo cometía la madre respecto del recién nacido, cuando la mujer estaba bajo la influencia del estado corporal, de psicosis corporal. Entonces eso era, ahora ya no, desapareció esa figura, o sea... El derecho se va adaptando. Exacto, entonces es una cuestión de época, esto es una discusión que se mueve dentro de la moral y la ética vigente ahora, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si estamos fabricando homo sacer a futuro. Muy bien, muchas gracias a todos. A ustedes, por favor. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 25 de marzo de 1795 nace en Buenos Aires Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. En 1886 fallece el exgobernador Camilo Rojo. En 1908 nace el cineasta británico David Lean, director de filmes como Lawrence de Arabia y El puente sobre el río Kwai. En 1918 fallece el compositor Claude Debussy, principal exponente del impresionismo musical junto a Maurice Ravel. En 1940 nace el compositor y bandoneonista Rodolfo Mederos. En 1940 en Bustio, Arcisio, en la región de Lombardía, nace Ana Maria Mazzini, más conocida como Mina, una de las voces más extraordinarias de la canción italiana. En 1946 se nacionaliza el Banco Central de la República Argentina. En 1947 nace Elton John, uno de los más prolíficos y exitosos músicos del mundo. En 1957 se firma el Tratado de Roma para la creación de la Comunidad Económica Europea. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. En América siempre vas a encontrar los mejores precios, variedad y calidad en atención. Ingresá a nuestra web www.americamayorista.com y encontrás todas nuestras ofertas. Envíanos un WhatsApp, sumate a nuestro canal y entérate antes que nadie todo lo que tenemos para vos. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno facialis. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Bueno, llegó el momento de anunciar, enseguida vamos a volver y vamos a decir quiénes fallecieron hoy en San Juan. Pero hemos preparado para la despedida un tema musical. Sí, te doy dos datos antes de irnos. Bolivia le ganó a Surinam y juega contra Irak a ver si va al Mundial.
Italia también ganó su partido y tiene que jugar contra Bosnia a ver si va al Mundial. Italia no ha ido a los últimos 2 mundiales. Está como Chile casi. Y Francia en un amistoso le ganó a Brasil. Francia le ganó a Brasil. Ahora, Argentina jugando con Mauritania. ¿Qué es lo que es No eso? sé, no Hoy he tengo escuchado en la idea. radio, Mauritania es un país de 4 millones de habitantes. Mauritania, no tengo Todos idea. musulmanes. Y el nivel de fútbol es quizás un nivel Hay muy muchos local. jugadores mauritanos jugando en Europa. obviamente. Ojo. Sí, pero Lo llevan mucho a España, a Francia. Deben ser morochos grandotes, ¿no? Grandote, morocho, fuerte, sí. Bueno, Juanca, ¿con qué nos vamos a ir? Y nos vamos con, ya que está acá Ignacio Achén, con ese tema que hizo él ya hace varios años, que tuvo que ver con la pandemia, que invitó a Melissa Quiroga que cantara con él, y se llama Abrazo sin tiempo. Muy bien, ya volvemos. No se vaya, enseguida vuelve La Ventana.